Muy buenas a todos. Hoy hablaremos de los algoritmos de ordenamiento, específicamente del método burbuja, o bubble sort en inglés. Es un sencillo algoritmo de ordenamiento, el cual funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual querrá decir que ya nuestro arreglo, nuestro vector, o matriz debería de estar ordenada. Ok, esto lo vamos a entender mejor con el pequeño ejemplo que les hice ahí. Ya que el método burbuja funciona, él va comparando de la siguiente manera. La primera posición con la segunda. Si hay cambio, lo realiza. Después la segunda con la tercera. Si hay cambio, lo realiza. La tercera posición con la cuarta. Y si hay cambio, lo realiza. Y va a repetir este ciclo hasta que él vea que ya el vector estará ordenado o el arreglo. Esto se puede hacer en orden decreciente y creciente. En el ejemplo que les hice, estamos haciendo el método burbuja de manera decreciente, es decir, de menor a mayor. Tenemos un arreglo donde está la primera posición, el valor 5, la segunda posición, el valor 11, la tercera posición, el valor 7, y en la cuarta posición, el valor 1. El método burbuja inicialmente va a comparar el 5 con el 11, preguntándose si el 5 es mayor que el 11. Como esto no se va a cumplir, va a conservar esa misma posición. Luego, él verificará el 11 con el 7, verificando si el 11 es mayor que el 7. Como esta función sí se cumple, esta condición sí se cumple, el 7 cambiará la posición con el 11, tal y como lo muestra el ejemplo. Luego, él va a comparar el 11 con el 1 y como también cumple, cambiará la posición con el 11 y el 1. Luego, este proceso se va a seguir repitiendo, como lo vemos aquí, el 7 con el 1 y el 5 con el 1, hasta llegar al arreglo ordenado de manera decreciente como lo habíamos solicitado. Ahorita les daré un ejemplo en Paint. Lo hago desde el blog de notas porque no dispongo de un ordenador con Windows, solamente tengo Mac. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo en el código Paint. Iniciamos el código definiendo primero las variables. B como entero, que será la variable que acumulará nuestro vector. Y J, N, aux y mínimo como entero, que serán las variables que utilizaremos en nuestro programa. Y le damos las dimensiones a nuestro vector. Luego le asignamos valores a nuestro vector. En la posición 1 tenemos el valor 9, en la posición 2, 5, en la posición 3, 8, en la posición 4, 11 y en la posición 5, 1. Es decir, nuestro vector tiene 5 caracteres, 5 posibles posiciones. Ok, el método burbuja, siempre que lo construyamos, que lo hagamos en cualquier lenguaje de programación, va a requerir de 2 ciclos for, ya que dentro de estos ciclos él va a revisar el cambio, o sea, va a verificar si son mayores o menores, y luego con un cambio de variable, con una variable auxiliar, él hará el cambio y los colocará en la posición donde deben ir. Y claro, como tiene que ser algo que va a ir recorriendo y recorriendo y recorriendo y recorriendo el arreglo, tienen que utilizarse los ciclos. Bueno, en primera instancia tenemos este comando que se utiliza para escribir el arreglo. Aquí tenemos para i igual a 1 hasta n, con paso a 1 hacer. Esto lo que dice es que cuando i sea 1, hasta que llegue a n, es decir, a la posición 5, va a escribir el vector, como dice aquí abajo, en las posiciones de i. O sea, va a ir creciendo de 1 en 1, va a colocar primero el 9, luego el 5, luego el 8, luego el 11 y luego el 1. Luego iniciamos a ejecutar el método burbuja, que sería hasta aquí. El método burbuja es uno de los métodos de ordenamiento más sencillos que hay y por ello no es el más recomendado para ordenar listas, ya que es muy sencillo y ahí tiende a no ser lo más factible que queramos usar para nuestros programas a futuro. Pero es muy sencillo para gente que esté iniciando en programación. Ok, en el método para esto vamos a necesitar el primer ciclo for, que va a recorrer el arreglo desde i igual a 1 hasta n menos 1. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la posición 4, el, el ciclo de abajo ya estaría en la posición 5, ya que podemos ver que el arreglo del segundo ciclo sí llega hasta n.
Si nosotros lo dejaríamos así, podríamos caer en condición de error, ya que él va a comparar el anterior con el otro, con el que le sigue. Y si ya el otro ciclo llega a 5, el otro debería llegar hasta 4. Casi siempre, o no, en todos los casos, el primer ciclo debería llegar una posición menos del tamaño del vector. Ok, luego de esto colocamos mínimo igual a i, que va a ser nuestro valor mínimo que va a tomar en cuenta en ese momento, ya que ese va a representar la primera posición, la que se va a comparar. En el segundo ciclo tenemos que inicia en i más 1, es decir, una posición más adelantada a i. Se escribe igual hasta n, ya que ya lo he explicado, va a llegar hasta la posición 5 con paso a 1, es decir, voy recorriendo de 1 en 1. Allí dentro vamos a colocar un condicional, el cual va a estudiar si j es mayor que el mínimo. Entonces, si eso se cumple, va a cambiar el mínimo, la variable mínimo, a j. Luego de esto tenemos el aux, que es una variable que vamos a utilizar como auxiliar para ejecutar el cambio de las variables. Tenemos que aux va a ser igual al mínimo, que es el, perdón, el cambio que se ejecutó si se cumplió la condición, y lo vamos a asignar luego a su nuevo valor, que sería b en la posición de i, que va a tomar ahora el valor de aux. Luego de esto escribimos el código, esto lo coloco para saltar una línea, y luego mandamos a que nos vuelva a mostrar ya el arreglo después de haber pasado por el método burbuja. Colocamos para i igual que al principio, para i igual a 1 hasta n con paso de 1, escribir db el vector en i, sin saltar. Cuando ejecutemos este código, el programa, como podemos ver, el vector es 95811.1. Aquí podemos ver la respuesta. Esto es lo que nos va a ejecutar básicamente el programa que hemos explicado ahorita. Aquí tenemos que el arreglo está en la posición 9, 5, 8, 11, 1. Y ahora lo tenemos ya ordenado con el método burbuja, que sería 1, 5, 8, 9, 11. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la